Hola, que el Señor les bendiga. Soy el Padre Robin Antonio Mora Casanova, sacerdote de los misioneros apóstoles de la palabra. Me da mucho gusto poder llegar hasta ustedes con la explicación que voy a hacer con relación al sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Para ello quiero presentarle un método muy práctico para cómo hacer un buen examen de conciencia y por ende una buena confesión. Nuestro fundador, el padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse, él elaboró una hojita o tríptico, porque se puede doblar en forma de tríptico, para cómo hacer un buen examen de conciencia para antes de confesarse. Y este examen de conciencia está basado en los 10 mandamientos. De cada mandamiento viene una lista de pecados que hay que reflexionar y ir haciendo el examen de conciencia para ir marcando las partes o los pecados que se ha cometido, y así de esa manera cuando vayan a confesarse ya los pecados ya lo tienen por escrito, y así ya la confesión será de una manera más práctica. Como ven, esta hojita es la parte principal, la portada, por decirlo así, es esto, donde viene la imagen, es como la introducción que se hace a ambos lados, y ya esta otra parte y esta sería ya el examen de conciencia. Antes, una pequeña introducción. ¿Cómo utilizar esta hojita? Pues como les decía, aquí viene al principio, donde está la imagen, una introducción. Dice el profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 23: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y viene después una pequeña introducción basado en Lucas 15 del 11 al 31, esta historia que ya todos conocemos, la narración del hijo pródigo, que después de haber derrochado todos sus bienes que su padre le había dado, pues él regresa arrepentido a la casa de su padre pidiéndole perdón, y el padre, que con gran amor y misericordia lo recibe con un abrazo y hace una gran fiesta por haber retornado sano y salvo a casa. Entonces dice ahí: volveré a mi padre. Qué bueno que tomaste esta decisión. Adelante. El Padre Celestial te espera con los brazos abiertos. ¿Te sientes mal? Claro, es lo que le pasó al hijo pródigo. Ahora no te queda más que abrir el corazón al Padre Celestial, manifestándole todo lo que sientes. No temas, el perdón y el abrazo serán su respuesta. Eso es lo que nos presenta como una introducción a tener esa confianza en el amor y la misericordia del Señor. Hay muchas personas que no se confiesan porque ya se sienten condenadas. Creen que Dios no les va a perdonar por los pecados que ha cometido, las cosas que ha hecho mal, y creen que Dios no tendrá misericordia de ellos. Por lo tanto, el primer paso importante para que uno pueda acercarse a Dios es reconocer ese amor que Él nos tiene, y también arrepentirnos de nuestros pecados y acudir a Dios con este arrepentimiento ante esa gran misericordia que Él nos presenta a través del sacramento de la reconciliación por medio del sacerdote. El Salmo 51 es un salmo muy hermoso, es un salmo penitencial, un salmo que se le atribuye al rey David cuando él toma conciencia de estos dos grandes y graves pecados que él cometió, pecados mortales, el adulterio y asesinato. Adulterio porque tuvo, por decir así, sí, relaciones, y de ahí fue que nació esta relación Salomón con Betsabé, esposa de Urías. Y también ya conocen tal vez algunos la historia, que en pocas palabras el rey David manda que el jefe de la cuadrilla de guerra pongan a este hombre, a Urías, en un lugar específico donde sea fácil matarlo, y es así que pues Urías llega a morir. En pocas palabras, el rey David lo puso como en un lugar, o que lo pusiera en un lugar donde fuera fácil para eliminarlo, y así
ya poder él libremente pues quedarse con Betsabé, porque un rey no podía tener, puede tener muchas mujeres, pero excepto que fueran casadas, no podían estar casadas, tenían que ser solteras. Muy bien, de ahí viene este Salmo 51, que es muy recomendable siempre rezarlo, y sobre todo cuando uno va a hacer este examen de conciencia y la confesión, también rezarlo, donde él pide piedad a Dios por su gran misericordia, por su gran compasión, y le pide que borre su culpa, lave del todo sus delitos y purifique sus pecados, es decir, que le perdone. Y eso es lo que hacemos en la confesión. En la confesión vamos, nos purificamos, nos lavamos, nos limpiamos, como querramos llamarle, a través de ese sacramento donde Dios nos perdona de nuestros pecados que confesamos. Aparte de esta introducción que les he dado, al reverso viene una parte muy importante. Vean, yo ahorita en pocas palabras voy a resumirle todo esto, pero yo con esta hojita doy todo un retiro espiritual de todo un día. Ahorita lo que voy a hacer es nada más breve comentarles de qué se trata esta hojita y alguna introducción para el examen de conciencia. El confesarse no es fácil, pero se requiere ese valor, esa decisión, reconocer la misericordia de Dios y nuestros pecados para poderlo confesar. Aquí viene una introducción muy importante. Sé valiente. ¿Quieres de veras liberarte del pecado? Hago énfasis en esta palabra, liberarte del pecado, sanar interiormente y recuperar el lugar que te corresponde en la familia de los hijos de Dios. ¿Quieres liberarte? ¿Por qué liberarte? Porque el pecado ata. ¿Quieres sanar interiormente? ¿Por qué? Porque el pecado nos afecta y nos daña espiritualmente. E inclusive hay muchas personas que la vida que han llevado y el pecado en el que ha caído, hay muchos que por la angustia, por su conciencia que le remuerde y le está reprochando el pecado que ha cometido, hay muchas personas que hasta físicamente llegan a enfermarse. Entonces también la confesión sana, la confesión libera y la confesión me hace recuperar el lugar que me corresponde en la familia de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado me aparta de Dios, de la relación y comunión con Dios. Por eso entonces, para que yo sea liberado, para que yo sane, y para que yo recupere el lugar que me corresponde en la familia de los hijos de Dios, hay que seguir 3 pasos que se recomienda aquí. Número 1, Mateo 5 del 23 al 26. Número 1 es, trata de reconciliarte con todos. Dice Mateo 5 del 23 al 26, que si estás para presentar tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, primero ve y haz la paz y luego presenta la ofrenda. Es decir, es importante que para que yo me libere, para que yo sane y recupere el lugar que me corresponde en la familia de los hijos de Dios, e inclusive para que yo pueda dar este paso a la confesión, a la reconciliación con Dios, tengo que reconciliarme primero con mi prójimo, con mi hermano, es decir, con mi prójimo, el que está más cerca, con el que yo me he peleado, con el que yo he tenido alguna discusión o inclusive no me hablo. Reconciliarme. 2, perdonar a todos los que te han ofendido. Eso es muy duro, pero así tiene que ser, así debe de ser y así lo pide el Señor. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Desde el versículo 9 del capítulo 6 de San Mateo habla del Padre Nuestro. El Padre Nuestro donde decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Versículo 14 en adelante dice, si ustedes perdonan a quienes le han ofendido, también el Padre los perdonará. Pero si ustedes no perdonan la ofensa de su prójimo, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. ¿Qué significa esto? Que es importante, es fundamental, es necesario que antes de que yo me reconcilie con Dios, tengo que reconciliarme con mi prójimo. Antes de pedirle a Dios perdón de mis pecados, tengo que perdonar a quien me ha ofendido. Yo no puedo acercarme, no debo acercarme al sacramento de la confesión si yo no he perdonado a mi prójimo. No debo acercarme al sacramento de la confesión si yo no le he pedido perdón también a mi prójimo. Esa es una regla de oro.
el Señor está diciéndolo claro. Si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Si perdonan, serán perdonados. La misma palabra de Dios dice, con la vara que midas serás medido. Trata a los demás como quieran que Dios te trate. Entonces, es muy fundamental reconciliarse con el prójimo, perdonar o pedir perdón. Pero dar este paso de perdonar, porque no puedo pedir perdón si yo no perdono. Por eso entonces es recomendable que si algún familiar, alguna persona con quien has tenido ese problema, alguna dificultad, no lo ves, está lejos, está en otro lugar, etcétera, no sabes dónde está. Bueno, si sabes dónde está, si puedes escribir una carta, hacerlo. Si puedes hacer una llamada o un texto, hazlo. Pedir perdón. O decirle a aquella persona, ¿sabes qué? Hemos tenido este problema, ya hace tiempo no nos hablamos, pero yo te perdono, borrón y cuenta nueva, queda ahí todo eso que pasó. Y si en algo te ofendí, te pido perdón. Si esa persona no le perdona a usted, ya es problema de ellos. Pero usted sí debe de pedir perdón. Usted sí tiene que perdonar, debe de perdonar. Una persona que no perdona, no sana. Una persona que no perdona, no se libera. Una persona que no perdona, no está ni vive en paz. Es un paso importante para poder reconciliarme con Dios. Y 3, buscar apoyo poniendo en práctica la palabra de Dios. Dice Santiago 5:16, confiésense mutuamente sus pecados y oren unos por otros para ser curados. Y también Mateo 18:19 dice que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. En realidad, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces estos son los 3 pasos importantes para que yo pueda acceder con toda libertad y con un corazón sincero y con un corazón dispuesto al sacramento de la confesión. ¿Cuál? Número 1, repito, tratar de reconciliarse con su prójimo. 2, perdonar a quienes te han ofendido. Y 3, buscar apoyo poniendo en práctica la palabra de Dios, confesarse con el sacerdote, pedir que oren por usted y perdone. Viene aquí en esta hojita también la importancia de hacer un propósito. El rey David dijo, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Él se hizo un propósito de que después de tanta maldad que hizo, al sentirse amado, perdonado por Dios, ahora dice, yo voy a hacer que los descarriados se acerquen a ti, que los pecadores se vuelvan a ti. ¿Sí? Entonces es un propósito de enmienda, es un propósito de cambiar, de hacer una, se puede decir, aparte de un cambio, hacer un bien cuando hice un mal, hacer un bien ahora que yo he experimentado el amor de Dios. Entonces aquí pide anotar qué piensas hacer para empezar a cambiar tu vida, escribir un propósito, ponerse un propósito. Esta cuaresma, hacerse un propósito. Si yo tengo a alguien de enemigo, perdonar, pedir perdón. Si esa persona no te perdona, ya es problema de él, ¿sí? Pero reconciliarse con su prójimo. Y también después de escribir ahí ese propósito que hace, ya poner la penitencia que le asigna el sacerdote, esta parte de la hoja se recorta. Se recorta porque esta parte aquí, todo esto va a quedar con usted. Es ahí donde viene el propósito, donde viene la fecha de su confesión, para que cuando vuelva a confesarse ya le dice al Padre que cuando fue su última confesión. Y anota ahí la penitencia que el sacerdote le dice. ¿Por qué? Es importante anotarla porque después se olvida y ya no se hace. Se debe de hacer. ¿Y por qué le digo se debe hacer? Paso al siguiente punto. 5 pasos para hacer una buena confesión. Número 1, hacer un examen de conciencia. No confesarme a la carrera, sino antes de confesarme con tiempo, meditar, reflexionar, orar en qué le he fallado a Dios, a mi prójimo y a mí mismo. ¿Cómo ha sido mi relación con Dios desde mi última confesión? Con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Y entonces, número 1, hacer un examen de conciencia. 2, pedir a Dios
un arrepentimiento sincero de los pecados. Es decir, un dolor de los pecados. Que yo sienta un arrepentimiento del daño o el mal o la ofensa que yo he cometido a Dios, a mi prójimo o a mí mismo. 3, que haya una confesión de todos los pecados. Todos, ¿qué significa? No es que dejo el que es más grande y después lo confieso y es que me da vergüenza decírselo al Padre, mejor después lo confieso. Si usted no confiesa ese pecado y le dice al Padre, Padre, son todos mis pecados y le pido perdón a Dios por los que no me acuerdo, usted está cometiendo otro pecado, que es mentir de que no se acuerda de ese pecado, cuando sí se está acordando. Entonces decir todos los pecados, porque no se perdonan los pecados que no se confiesan, solamente los que se confiesan. 4, propósito de enmienda, que ya decía, el luchar por evitar esa falta, ese error que yo he cometido. Y 5, cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos para una buena confesión. Repito, número 1, examen de conciencia. 2, arrepentimiento de los pecados. 3, propósito, confesar todos los pecados. 4, propósito de enmienda. 5, cumplir la penitencia. Después, en esta parte y al reverso, viene ya la lista de los 10 mandamientos con una lista de pecados. Aquí viene a anotar la fecha de la última confesión que usted hizo. ¿Cuándo fue su última confesión? Después, en esta hojita, viene de cada pecado un cuadrito. En ese cuadrito se tiene que anotar el número de veces que usted cometió ese pecado que dice ahí. O cuando usted se vaya a confesar, hace en una hoja limpia, anota los pecados y anota ahí cuántas veces cometió ese pecado. Si no se acuerda, va a decir muchas veces cometí este pecado o pocas veces cometí este pecado. En este caso, con la hojita que viene el cuadrito, dentro del cuadrito anotar el número de veces. Si no se acuerda porque son muchas, pone el signo más, que significa muchas veces. Si son pocas veces, pero tampoco se acuerda, pone el signo menos, que significa pocas veces. Y así va haciendo, de cada pecado, va usted leyendo, meditando, si lo ha cometido o no, si lo ha confesado o no. Si ya confesó algún pecado que dice aquí y no lo ha vuelto a cometer, no lo vuelva a confesar. Solamente se confiesan los pecados que no ha confesado o los que cometió desde su última confesión. Si hay algún pecado que se le había olvidado pero ahora lo recuerda, entonces cuando se confiese, ahora sí, ya lo puede decir. Entonces ahí viene la lista de los pecados de cada mandamiento, ir anotando en los cuadritos. Esto para que usted haga un buen examen de conciencia antes de ir a confesarse. Lea los pecados que dice aquí, que usted considera que ha cometido, lo anota en una hoja aparte. Cuando vaya a confesarse, llega nada más con el sacerdote y le dice, Padre, yo le pido perdón a Dios y me arrepiento de... Y empieza a decir los pecados. Usted no tiene que andar dando explicación al sacerdote de los pecados que usted ha cometido. Va y dice los pecados que ha cometido. El Padre no le debe de pedir explicación a usted de los pecados, como fue, como lo hizo, etc. No tiene que pedir ninguna explicación, excepto de que de un X pecado le pregunte algo para él poder darle una mejor orientación. Ahí sí. Pero no debe explicar usted nada, él no debe pedir ninguna explicación, excepto, repito, que se la pida para él poder darle una orientación, decirle si es pecado o no y cómo orientarlo, cómo darle un consejo. Ahí sí. Entonces, le digo, es un examen de conciencia. Usted reflexione, usted medite, ore con anticipación para poder de esta manera hacer este examen de conciencia y así una buena confesión. No haga la confesión a la carrera, no haga usted una confesión express. Medite, ore, pida perdón a Dios y después ante el sacerdote. Conclusión: ¿quiénes pueden confesarse? Personas que estén casadas por la iglesia o personas solteras. Si está en unión libre, es decir, no están casados por la iglesia, no debe de confesarse, mucho menos obviamente comulgar, ¿sí? Porque hay muchas personas que se confiesan
No le dicen al sacerdote que están en unión libre, pero se confiesan. Es un pecado. No puede comulgar así y no debe confesarse así. ¿Sí? Entonces, repito, si está casado por la iglesia o soltero o no está viviendo ahorita con nadie, ¿sí? Puede hacer una confesión. Pero si está viviendo en unión libre o también puede decir, padre, yo no estoy casado, no estoy viviendo en unión libre, pero anda con una, con otra, o está frecuentemente teniendo alguna relación o algo con alguien, no debería confesarse, porque indirectamente usted está viviendo una vida, se puede decir casi conyugal, ¿sí? Una vida sexual con alguien. Entonces, solamente repito, estando casados, estando solteros, o que aunque ya no está viviendo con su pareja con que no estaban casados, pero ya tiene años de vivir solos o sola, entonces sí puede acercarse al sacerdote y explicarle, y sí puede confesarse y comulgar. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos conceda siempre un sincero arrepentimiento de nuestros pecados para hacer una buena confesión. Aquella persona que se confiesa está en paz con Dios, sana interiormente, recupera el lugar que le corresponde en la familia de los hijos de Dios y puede estar en paz. No se olvide, antes de pedir perdón, tengo que perdonar. Antes de reconciliarme con Dios, tengo que reconciliarme con mi prójimo y también conmigo mismo, perdonarme, porque hay muchas personas que no se perdonan. Es importante perdonarse, perdonar para ser perdonado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.